Durante esta semana, el gobierno, a través de la ministra del Trabajo, dio a conocer el congelamiento en la tramitación de la reforma previsional que buscaba, entre otras cosas, mejorar las jubilaciones, las pensiones en nuestro país. Reacciones diversas y en contra de este anuncio, tanto de sectores del oficialismo y también de la oposición. Vamos a hablar de este tema con el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto saludarle y muchas gracias por esta invitación. Gracias, diputado. Diputado, ¿les tomó por sorpresa el anuncio de la ministra Jara cuando da a conocer esta noticia diciendo que no se va a continuar con la tramitación, no se van a ingresar indicaciones al proyecto que ya estaba ingresado en el Congreso y que esto finalmente va a depender del resultado del plebiscito constitucional el 17 de diciembre, que ahí podría retomarse entonces la tramitación de la reforma? Mire, aquí hay una dualidad porque sin duda nos parece una sorpresa tremenda que el gobierno haya decidido parar la tramitación de la reforma tributaria porque no se explica. Es una urgencia, país, que avancemos en algo tan sentido por la ciudadanía. ¿Cómo es que la gente, los adultos mayores y los jubilados tengan pensiones dignas? Y eso es una urgencia que no podemos obviar. Por lo tanto, nos parece muy mal que el gobierno haya decidido aplazar esta tramitación. Pero por otro lado, nos parece también razonable en cuanto a que el gobierno no ha mostrado avances en su agenda legislativa en ninguna de las áreas. Parece que estuviéramos en una sequía donde no hay proyectos importantes que este gobierno le quiere entregar al país durante su periodo. Por lo tanto, bueno, pareciera que fuera más de lo mismo respecto de su gestión como gobierno, pero nos llama la atención de que algo tan importante como es la reforma de pensiones no tenga una celeridad como corresponde. Diputado, y en ese sentido, cuando la ministra Jara dio a conocer esta noticia, decía que para poder tramitar una reforma de estas características, lo que se necesitaba era poder tener un acuerdo bien importante con todos los sectores en el Congreso y que eso hasta ahora no había sido posible y que de alguna manera resultaba prácticamente en vano continuar con esta discusión. ¿Usted cree que eso también es así, que finalmente estaba costando mucho poder llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición? Yo creo que eso es cierto. No vemos la forma en que la actual reforma impulsada por el gobierno tenga la posibilidad de ser aprobada incluso con votos de la sala en la Cámara de Diputados, puesto que está muy alejada de lo que nosotros entendemos la ciudadanía quiere como una reforma concreta, segura y permanente en nuestro país. Partamos con decir que el 6% adicional de cotización es un hecho que nosotros lo estamos defendiendo, que vaya íntegro a las cuentas de cada trabajador. Y eso lo hemos dicho hasta el cansancio. El esfuerzo de cada trabajador en su día laboral le corresponde que vaya a sus cuentas y que sean después el fruto, eso de su jubilación. Por lo tanto, vamos a defender con fuerza que el 6% vaya a la cotización personal de cada trabajador y si en algo tenemos que aplicar solidaridad, de lo cual yo sí soy partidario, que no sea como lo está proponiendo el gobierno, que un 2% vaya a la cuenta del trabajador y un 4% a la solidaridad nos parece desproporcionado y una idea muy descabellada. El diputado Durán, cuando se le pregunta a la ministra Jara por esta materia, ella recuerda el anterior proyecto de reforma previsional que se impulsó en el gobierno anterior del presidente Piñera, y ella dice que en ese momento la actual oposición estaba de acuerdo en que un 3% fuera capitalización individual y un 3% fuera a solidaridad, por decirlo de alguna manera. Cambiaron mucho las percepciones de lo que ocurría antes y ahora en cuanto a las pensiones de los chilenos y a la forma en que éstas finalmente se pueden reclutar. Sin duda, Gabriela, y esa es una realidad. No podemos comparar y poner en igualdad de condiciones la situación del país durante el gobierno del presidente Piñera, cuando se estaba tramitando el segundo intento de reforma previsional, con lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día sí contamos con un instrumento muy importante y valioso que se creó en el gobierno pasado, que es la pensión garantizada universal, que viene a fortalecer
lo que eran las pensiones solidarias creadas por la expresidenta Bachelet. Por lo tanto, con este nuevo instrumento de pensión garantizada universal, que ha aumentado las pensiones de la gente que no cotizaba, de la gente que tenía más bajas pensiones, y también extendiéndolo al 90% de la población, nos coloca en un escenario totalmente distinto. Por lo tanto, ¿qué debiéramos hacer? Avanzar en fortalecer la PGU. ¿Y qué decimos nosotros? Que la llevemos, mantengámosla al 90% o la hagamos universal, realmente con un piso de 250.000 pesos. Y eso que sea financiado con los impuestos generales de la nación, y que ese 6% adicional, nuevamente, insisto, que se va a recaudar y que va a ser de cargo del empleador, vaya a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador para su futura pensión, sea en la institución pública o en la institución privada que va a tener el nuevo sistema. Por lo tanto, lo que hace la ministra Jara, y ella lo tiene claro, es confundir dos realidades totalmente distintas. Diputado Durán, lo de la pensión garantizada universal, ustedes como oposición lo vienen solicitando casi desde el inicio del ingreso del proyecto de reforma previsional, que ojalá se hubiesen tramitado de forma separada para que efectivamente la PGU pudiese tener un incremento. ¿Usted cree que el gobierno pudiera allanarse a esa solicitud en este momento o de todas maneras vamos a estar a la espera de lo que ocurra de aquí al 17 de diciembre? Bueno, yo creo que el gobierno de alguna forma ha querido minimizar el impacto de la PGU, porque claro, fue una propuesta, fue una instancia creada y ejecutada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y este gobierno no quiere darle valor y le resta importancia a ese instrumento, pero es una buena medida que debiéramos apoyarla ya. Están los votos para poder hacer eso. Lamentablemente, el proyecto ideológico del gobierno no lo contempla. Y si hablamos de financiamiento, bueno, está todo lo que se ha pretendido, ¿cierto? Llevar adelante con las exenciones tributarias. Y para qué hablar si ha habido tanta plata, ya, y digamos las cosas por su nombre, para entregarla a tantas fundaciones que no hicieron su trabajo, fundaciones ligadas a partidos del gobierno actual, que no hicieron su trabajo, por el contrario, se despilfarrearon esos recursos públicos con tan poder llevar a cabo políticas públicas que vayan en dirección, como por ejemplo, de aumentar la PGU y ayudar a la gente más vulnerable de nuestro país. Diputado, ¿qué le parece que el gobierno en materia de presentación de proyectos de ley o de reformas tan importantes como esta espere los resultados del plebiscito? Pasó el año pasado cuando también se esperaron aproximadamente 6 meses desde el inicio del gobierno para impulsar una agenda legislativa importante y ahora estaríamos cayendo en lo mismo quizás con este congelamiento de la reforma provisional. Efectivamente, usted, Gabriela, tiene toda la razón en el sentido de que la marcha del país no se puede detener por estos eventos que sin duda son de vital importancia, como es la nueva constitución, pero se pueden tramitar las leyes de forma normal, pero no vemos iniciativa de parte del Ejecutivo en impulsar proyectos ambiciosos y leyes que vayan en definitiva a solucionar las cosas que se decían que iban a solucionar la Constitución, como temas de vivienda, temas de salud, temas de pensiones. Podemos perfectamente legislar en esas materias, pero el gobierno está en una sequía, no tiene iniciativa, no ha mostrado liderazgo en este sentido, y yo me pregunto, ¿cuál va a ser el legado de este gobierno? ¿Cuál va a ser el proyecto importante, el proyecto emblemático que le va a dejar al país? Parece que ninguno. Diputado Durán, finalmente, y en relación a lo que se está planteando en el texto constitucional en materia de pensiones, eh, ¿cómo lo ve usted? ¿En qué línea va? ¿Cuál cree usted que puede ser la percepción de los ciudadanos al respecto? Bueno, considerando también la incertidumbre que hay sobre si esto se aprueba o se rechaza. Bueno, desde un principio uno tiene la expectativa de que la Constitución es un marco general, ¿ya? Y los temas de leyes o más detallados debieran dejarse a la ley. Por lo tanto, estos amplios acuerdos que se quieran dejar en la Constitución no parece que van en la línea correcta, como decir que los fondos previsionales son de propiedad del trabajador, que serán inexpropiables,
y ojalá que se mantenga la idea de que sean heredables, que son cosas que nosotros estamos defendiendo, pero eso debería ser el marco general y no cargarle todo el detalle, porque si no vamos a caer nuevamente en una constitución maximalista y dejar todo a la ley. Por lo tanto, esperamos que esto se desarrolle de la mejor manera posible en el Consejo Constitucional. Muy bien, pues diputado Durán, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Gabriela, muchas gracias por este contacto, siempre tan gentil con todo el equipo que labora junto a usted y un saludo a todas las personas que ven este programa. Gracias, que esté muy bien. Era el Usted también. diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, hablando sobre este anuncio del gobierno de congelar la tramitación de la reforma previsional.